¿Quién tiene razón? ¿El titular que dice que solo un 5% de la población tiene inmunidad frente al coronavirus? ¿O el que dice que la tiene un 40% de la población? Últimamente parece que a los periódicos les guste confundirnos y ponen titulares que no son demasiado claros. Para poder entender todo esto, primero vamos a empezar hablando del sistema inmunitario. El cuerpo genera dos tipos de respuestas frente a infecciones. En primer lugar, la inmunidad innata. Es la primera forma de defensa cuando nuestro cuerpo se encuentra con algo extraño. Algunos de los mecanismos existen incluso antes de la infección y hacen que se pueda responder de forma rápida. Como os imaginaréis, esta no es específica, ataca a todo de forma más o menos similar, aunque algunos de los mecanismos son específicos de microorganismos relacionados, pero no distinguen entre ellos, es decir, hay mecanismos que, por ejemplo, atacan a virus, pero no distinguen si es el virus de la gripe o es el coronavirus. Por otro lado, está la inmunidad adaptativa. Esta se genera con la exposición repetida a microorganismos y aumenta cada vez que nos encontramos con el antígeno en cuestión. Es una respuesta a la infección y por lo tanto se adapta a ella. Es específica y tiene memoria. Nuestro organismo recuerda cómo es el antígeno, ya que se crean anticuerpos específicos contra él y así lo ataca más rápido si vuelve a aparecer. Esta inmunidad, la adaptativa, se genera mediante infecciones o mediante vacunas. Vale, vamos a volver al estudio de seroprevalencia. ¿Qué se ha hecho? El estudio de seroprevalencia se hace para ver qué porcentaje de la población tiene inmunidad frente a un patógeno concreto. En este caso, se ha hecho para ver qué porcentaje de la población española tiene inmunidad frente a la COVID-19. Y esto se hace para saber si estamos cerca de alcanzar la inmunidad de grupo o de rebaño. ¿La inmunidad de grupo? ¿Pero eso qué es? Es cuando un porcentaje de la población tiene inmunidad frente a un patógeno concreto y actúa como barrera para que la enfermedad no llegue a aquellas personas que no están inmunizadas por diversos motivos. Para que se considere que hay inmunidad de grupo, tiene que tener anticuerpos contra este patógeno entre el 60 y el 70% de la población. Esto habitualmente se consigue mediante vacunas y parece que en este caso también va a tener que ser así. Esta inmunidad de grupo es muy importante. Es importante que exista para que las enfermedades no se propaguen como ha pasado en estos últimos meses, para que no se colapse el sistema sanitario y para que se proteja a aquellas personas que por diversos motivos no pueden estar vacunadas, como por ejemplo personas que tienen un sistema inmune débil, bebés que todavía no han podido ser vacunados, etc. El término inmunidad de grupo hay que saber utilizarlo y hay que utilizarlo bien. No así. Suecia no ha apostado por la inmunidad de grupo y la OMS no ha dicho que la inmunidad de grupo no valga. Lo que ha hecho Suecia es no confinar a la población con el fin de que todos se contagien antes y se alcance antes la inmunidad de grupo. Pero esta cifra no se ha alcanzado. Por lo tanto, lo que no ha funcionado es el método y no la inmunidad de grupo como tal. Por otro lado, si la OMS ha dicho algo, imagino que será que el método no es el adecuado y no que la inmunidad de grupo no sirve, porque la inmunidad de grupo es algo que se lleva utilizando desde hace muchos años y mediante lo cual se han erradicado algunas enfermedades. De todas formas, yo no he encontrado lo que ha dicho la OMS al respecto. Si alguno de vosotros lo ha encontrado o lo ha leído, que me lo deje en los comentarios, que estaré encantada de verlo. Vale, ¿cómo se ha hecho este estudio? Se ha cogido muestras de la población de forma aleatoria, pero seleccionándolas por provincias, para que la muestra fuese representativa en todas las provincias. Y se les ha hecho las pruebas de detección del COVID, tanto las pruebas rápidas como inmunoensayos, que es una técnica más fiable. En los dos casos se ha visto los niveles de inmunoglobulina G y en el caso de las pruebas rápidas también se ha estudiado los niveles de inmunoglobulina E. Los resultados que han salido, los del 5%, son los de la primera ronda, donde se ha hecho el estudio a unas 60.000 personas. Estos test durante toda la pandemia no han sido el método más fiable, aunque el Ministerio ha hecho un estudio para ver qué sensibilidad tenían los test. En el caso de la inmunoglobulina G, la fiabilidad es del 79%, por lo tanto habría un 21% de error. Por otro lado, la inmunoglobulina G aparece en los pacientes en la fase de recuperación. Como veis en la imagen, los niveles de inmunoglobulina G empiezan a aumentar a partir de los 14 días de la infección, en la fase de recuperación. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que algunos casos no se hayan detectado porque los pacientes estén en una de las primeras fases de infección. Desde mi punto de vista, también hay que destacar las diferencias entre las distintas provincias.
Es cierto que de media en España hay un 5% de inmunidad, pero hay que fijarse un poco más en detalle. Como veis en el mapa, donde más casos ha habido, mayor inmunidad hay. No podemos quedarnos solamente con la media, hay que fijarse también en las diferencias que hay entre provincias. Ver que en algunas de ellas hay un 14% de inmunidad, aunque en otras haya un 1, algo. Y como dice el estudio, hay que considerar estos resultados provisionales, ya que no cuentan con la información que aportará el resultado definitivo, el del inmunoensayo. Así que habrá que esperar a ver los resultados definitivos. Habrá que esperar un poco más para saber cuál es la verdadera inmunidad que hay en la población española. Pero lo más seguro es que la inmunidad de grupo que nos llevará a la normalidad llegue cuando tengamos una vacuna contra este nuevo virus. Por otro lado, vamos a hablar de este estudio que dice que la inmunidad la tiene un 40% de la población. En este caso, un grupo de investigadores han cogido muestras sanguíneas que estaban almacenadas desde 2015 a 2018 para asegurarse de que no habían estado expuestas al virus y lo han enfrentado contra fragmentos de la COVID-19. El fin era observar cómo reaccionaba el sistema inmune, qué células se activaban y poder conocer mejor la reacción que hay para crear una vacuna más eficiente, es decir, que dure más años y que proteja mejor. Además, también se estudió si los anticuerpos contra otras formas de coronavirus, como las que causan resfriados o el SARS o el MERS, se reactivaban en contacto con la COVID-19, ya que un gran porcentaje del ADN es similar en todos estos coronavirus. Los resultados fueron que entre el 40 y el 60% de las muestras de los pacientes que no habían estado expuestos al virus, ya que eran muestras de 2015 a 2018, cuando se enfrentaban contra fragmentos del SARS-CoV-2, algunas células se reactivaban, en concreto los linfocitos T CD4. Esto sugiere que existe reactividad cruzada, es decir, que algunos anticuerpos contra otros coronavirus se confunden debido a la similitud en las secuencias del ADN y reaccionan contra este nuevo coronavirus. ¿Esto quiere decir que quien tiene anticuerpos contra otros coronavirus es inmune frente a la COVID-19? No. No se sabe todavía si esta respuesta es beneficiosa o es perjudicial. Quizás podría explicar el caso de las personas asintomáticas o por qué en algunas personas es más grave que en otros. Algunos expertos sugieren que el haber estado expuesto a otras formas de coronavirus hace que nuestro cuerpo esté más preparado frente a la nueva enfermedad, frente a la COVID-19, ya que en la primera exposición contra el SARS-CoV-2, en lugar de reaccionar únicamente mediante inmunidad innata, que recordad que no era específica, nuestro cuerpo también reaccionaría con inmunidad adaptativa, que es más específica, y por lo tanto la enfermedad no sería tan grave. Pero todo esto son hipótesis. Esto todavía no se sabe. Lo que sí se sabe es que algunas células tienen memoria, recuerdan algunos fragmentos de la COVID-19 y reaccionan frente a ellos. Pero habrá que esperar más para tener más información. Mientras tanto, recordad que no hay que leer solamente los titulares de las revistas o de los periódicos, hay que leer la información completa, asegurándonos de que todo lo que dicen es verídico. Y en el caso de tener dudas, intentar contrastarlo con otras fuentes que sepamos que son fiables. En el caso de que tengamos duda con algún titular o con alguna noticia, es mejor no compartirlo por las redes sociales, porque la pandemia también nos ha enseñado que los bulos se expanden más rápido que la enfermedad. Espero que os haya parecido interesante y si os ha gustado, dadle a like, suscribíos y compartid.